Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre el volumen de un cilindro. Es un tema de geometría. Y el volumen de un cilindro es igual al producto del área por la altura. El área de la base por la altura h. Esa área de la base puede estar, podemos tener conocimiento de su radio o de su diámetro y tenemos que aplicar la fórmula para calcular el área de una circunferencia. Entonces, el área, el volumen es igual al producto del área por la altura y sabemos que área de la circunferencia es igual a pi por r cuadrado. Entonces quedaría que el volumen es igual a pi por r cuadrado y por la altura, dependiendo si lo que vamos a calcular, del problema que vamos a calcular, nos indican el área directamente o nos dan el radio o nos pueden dar también el diámetro. Aquí visualizamos en esta gráfica la altura y el área de esta circunferencia o de la tapa o de la base es pi por r al cuadrado. Un cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Aquí vemos una circunferencia y se visualiza un rectángulo como si estuviese un rectángulo doblado. Entonces, el área de la base o de la tapa es pi por r cuadrado y esto es la altura h. Por lo tanto, la fórmula que nos permite calcular el volumen de un cilindro es volumen es igual al producto del área de la circunferencia, de esta circunferencia, por la altura h. El área de la circunferencia nos puede dar directamente el problema o nos puede dar el radio. Si es que nos da el radio, pues calculamos el área en función de pi por r cuadrado, que es el área de la circunferencia. El área de la circunferencia es pi por r elevado al cuadrado. Entonces, en el siguiente caso, tenemos que calcular el volumen de un cilindro cuya base tiene un área de 40 centímetros cuadrados y una altura de 80 centímetros. Perfecto. En este caso, nos dan directamente el área y nos dan la altura, por lo que entonces vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula vamos a utilizar porque conocemos área y conocemos altura. Significa que esta fórmula que está aquí no nos sirve en este caso porque ya directamente nos están dando el área. Entonces, siendo el volumen igual al área que multiplica a la altura, siendo el área 40 centímetros cuadrados, aquí 40 centímetros cuadrados, que multiplica a la altura, que en este caso es 80 centímetros. Entonces, multiplicando estos datos, tendremos que 40 por 80 es 4 por 8, 32 y le agrego 2 ceros. Centímetros al cuadrado por centímetro a la primera es centímetros al cubo, porque es una unidad de volumen y obviamente debe dar unidades cúbicas. El volumen de este cilindro que tiene 40 centímetros de base de área y tiene una altura de 80, aquí 40 y una altura de 80, es 3.200 centímetros cúbicos. Veamos otro problema. Calcular el volumen de un cilindro cuya base tiene un área de 2 metros cuadrados. Nos están dando el área de la base y tiene una altura de 6 metros. Entonces aquí tengo esta fórmula que me permite trabajar con el área y con la altura h. Entonces esta fórmula es la que voy a utilizar. Esta otra fórmula que está aquí no la necesitaría, no la voy a utilizar. En este caso, ¿cierto? Todo depende de las características del problema que nos indiquen. Esta fórmula no le vamos a utilizar. Entonces, volumen es igual a área por altura. El volumen sería igual al área, que es 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados que multiplica a la altura, que en este caso es 6 metros, 6 metros. Entonces, en este caso, multiplicando 2 por 2 es 12. ¿12 qué? 12 m cuadrado por m a la primera, eso es m a la tercera. Es m elevado a la tercera. Es metros cúbicos. Veamos el siguiente caso. Calcular el volumen de un cilindro cuyo radio mide 50 centímetros y tiene una altura de 120 centímetros. Es el caso de un cilindro que tiene 50 centímetros de radio, es decir, aquí la circunferencia, no conocemos el área, conocemos el radio de la base y conocemos la altura que es 120. Entonces, como no conocemos el área, esta fórmula que está aquí no la podemos utilizar, esta no la vamos a utilizar, no podemos utilizar esta fórmula porque no nos está dando el área.
lo que vamos a utilizar es la fórmula que está aquí, porque esta fórmula nos está dando el radio. Y entonces copio la fórmula y voy a reemplazar valores. Y es una constante. El radio en este caso mide 50 centímetros. Aquí voy a escribir 50 centímetros. Cierro esto, 50 centímetros. A ver, allí. Perfecto. Por la altura H, que sería 120 centímetros. Muy bien. Multiplicamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que multiplicar. Multiplicamos 3,14, que es el valor de pi. 3,14 por 50 elevado al cuadrado. 3,14 por 50 elevado al cuadrado y por 120. Esto proporciona un valor de 942,000 centímetros cúbicos. 942,000 centímetros cúbicos. Entonces, aquí vamos a ingresar la unidad centímetros cúbicos. Perfecto. Verificamos el resultado. Verificamos el resultado. 3,14 por 50 elevado al cuadrado y por 120. Esto da un resultado 942,000 centímetros cúbicos. 942,000 centímetros cúbicos. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es calcular el volumen de un cilindro cuyo diámetro. Vea usted que en el caso anterior nos dio el radio porque tenemos dos fórmulas, una que trabaja con el radio y otra que trabaja con el área. En este caso, calcular el volumen de un cilindro cuyo diámetro mide 100 centímetros y tiene una altura de 120 centímetros. Significa que como no conocemos el área, no podemos utilizar pues esa fórmula de área y entonces esta fórmula no le vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, pero mucho cuidado aquí. Aquí nos está dando el diámetro y sabemos que la distancia que hay desde un punto a otro punto de la circunferencia se llama diámetro. La mitad de esa distancia es radio. Esta fórmula trabaja en función del radio. Por lo tanto, el radio es la mitad del diámetro, por lo que entonces trabajaremos que B es igual a pi, que en este caso, pues, bueno, lo puedo ir reemplazando 3,14 por el radio elevado al cuadrado. Como dije, pues el diámetro es 100 centímetros de diámetro, tiene 100 centímetros, entonces el radio, que es el valor con el que nosotros debemos trabajar, sería la mitad, en este caso sería 50, la mitad de 100 centímetros de diámetro. Nosotros trabajamos no con diámetro, sino con radio. El radio es 50, es la mitad del diámetro. 50 centímetros y eso va elevado al cuadrado, por supuesto, de acuerdo a la fórmula, y por la altura que es 120 centímetros. Muy bien, multiplicamos estos valores de la siguiente manera. Volumen es igual a 3,14 por 50 elevado al cuadrado y por 120. Perfecto. Esto es 942,000 y posiblemente le llame la atención por qué es la misma unidad que el caso anterior. ¿Por qué razón? Ya voy a explicar el motivo. Es el mismo volumen y no sabemos por qué razón es el mismo volumen. 942,000 centímetros cúbicos y acá 942,000 centímetros cúbicos. Vean. La altura es 120, al igual que en el otro caso 120. Aquí el radio es 50, el radio mide 50. Y acá, en este otro ejercicio, el diámetro mide 100. ¿Qué significa que el diámetro mide 100? Significa que si el diámetro es 100, la mitad de ese valor es el radio y el radio sería 50. Por lo tanto, este ejercicio con este ejercicio es el mismo ejercicio, solo que está expresado, uno está expresado con la medida del radio y otro está expresado con la medida del diámetro. Pero tenga en cuenta usted que en la fórmula debe trabajar con el radio. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, nos pueden dar el área de la circunferencia o de la base, nos pueden dar el radio de esa circunferencia o nos pueden dar el diámetro de esa circunferencia. Si nos dan el diámetro de la circunferencia, yo trabajaría con la mitad de ese valor porque la mitad de ese valor es radio y la fórmula está en función del radio.
como también está en función del área. Entonces, aquí, la fórmula está en función del radio, el volumen está en función del radio o también está en función del área y, por supuesto, de la altura en ambos casos, H y H, pero aquí en función del área y acá en función del radio. Ahora bien, tenga en cuenta usted que área de la circunferencia es pi por r cuadrado. Vea lo interesante, ¿cierto? Lo maravilloso. Área A es igual a pi por r cuadrado. Verifique, aquí tengo un video subido donde hablo sobre el diámetro de la circunferencia y el área del círculo. No recuerdo exactamente qué video es, pero ahí usted coloca, busca el área del círculo y la longitud de la circunferencia. Hablo todos esos detalles allí. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos humildes conocimientos. Espero sean de utilidad en su vida académica. Cuídense bastante.